Betiana Siden Kolwana, Welpingen Tanche, Feitaniui, Lafken Winkul Mapu, Figen Tanilo, Feitani Mapu, Meli, Fei Puyi, Fei Alwe, Rafael Nawayem, Feiti Mapu, Meli Tanire Wemeo, Tani Mapu Meo, Tani Newen, Feimu Akunda Tufan, Akuninche, Akuin, Tani Puche, Oga, Fachan Turlein, Yen Kinietun, Yen Tain Sugun Lemai, Feimu, Mayor Taman, Kumea, Alputun, Tatubach Sugum. Bueno, mi nombre es Betiana, soy Machi, soy la Wenelu, pertenezco a los Lafken Winkul Mapu. Soy guía espiritual de mi comunidad, pero también soy guía espiritual de mi pueblo. Soy mapuche, pertenezco a un pueblo originario, persistente a los estados de Argentina y Chile, persistente a las fronteras impuestas, persistente a las fronteras impuestas de Río Negro, de Chubut o de Neuquén, de la provincia de Buenos Aires. Nuestro pueblo habitó, vivió en este territorio. Nuestros Cuipiquechayén pelearon. Nuestras abuelas, nuestros abuelos resistieron la campaña genocida del desierto, la campaña de Roca, y aún estamos vivas, estamos acá, gracias a la resistencia de nuestros antepasados. Estamos acá, seguimos vivas, nos quisieron asesinar, nos quisieron exterminar, pero sin embargo estamos acá dando la lucha por la defensa de los territorios. Nosotras, mujeres mapuche, somos territorio y defendemos al territorio que habitamos, a nuestra madre, a nuestra primera madre que es la Ñuque Mapu. Defendemos el agua, las montañas, defendemos la vida y por eso estamos dispuestas incluso a dar nuestras propias vidas en defensa de los territorios, contra las mineras, contra las petroleras, contra las forestales, contra las represas. Somos mujeres luchadoras. Resulta indispensable que vuelva la marcha al rehue, el Estado es responsable. Hoy estamos acá como mujeres que habitamos la llamada línea sur de Río Negro, un lugar que para muchas es desconocido, un lugar en donde aún se continúa perpetuando ese discurso de que no habita gente, de que son espacios improductivos, desvalorizan nuestro territorio. Y hoy estamos acá para hablar por nuestra gente, para hablar por nosotras mismas, para hablar por el espacio territorial que habitamos. Y también Marimari Compuché, Marimari Ncheta, María Luisa Huincaleufu, de la provincia de Chubut, comunidad Fetren Kimun, Físico, Inche Ruca comunitaria. Yo no pensaba estar acá, tengo otro trabajo, pero le voy a comentar así rápido, me están apurando como siempre me apuran. No soy joven como ella, yo me crié con los Wingas, pero también sufrí las palizas de los Wingas y el desprecio, el desarraigo, pero estoy de pie, porque yo tenía 5 años cuando tuve que luchar para sobrevivir y acá me tienen. Ahora tengo 74 años, todavía estoy de pie. Mapuche menor, Jessica Bonifol Pimien, Carroqueo Timilta y Pipam, Chilufo Tenietubón. Bueno, les voy a contar un poco en la situación que me encuentro, apelando a la empatía, solidaridad, comprensión y sobre todo a su conciencia. Yo me encuentro en prisión domiciliaria después de haber estado 50 días encerrada en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Si bien atravieso este proceso con dignidad, no está siendo nada fácil. El juez, Gustavo Villanueva, me negó la excarcelación, siendo que las causas que tengo son de usurpación, y dentro de sus leyes, esas causas son escarcelables. Entiendo que esto no es más que una persecución política por el hecho de ser mapuche. Además están vulnerando todos los derechos del niño, ya que en esta prisión domiciliaria todavía no se ha concretado la posibilidad de poder estar con mis hijos. Por eso mismo espero poder contar con el apoyo de ustedes para que puedan visibilizar y proponer acciones que presionen a la justicia para modificar sus impunes decisiones.
y me permitan estar con mis hijos, ya que me necesitan como yo a ellos. Desde ya, Ruma Mañún, muchas gracias a todos. Sabemos muy bien el poder de la palabra, conciencia afilada. Nuestro Mapuzungún se